Bienvenidos a otro sensual vídeo sobre emuladores. Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando el emulador definitivo para jugar a tus juegos de NES, así que no te pierdas detalle, que esto te interesa. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez os traigo un emulador para NES de Android. Muchos me lo han pedido y aquí lo tenéis. El mejor emulador que hay de Android. Dejo el Discord abajo para que te unas en la descripción del vídeo y me puedes preguntar lo que necesites. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser bajar la APK de Mega e instalarla en nuestro dispositivo móvil. Le damos a descargar y esperamos a que se descargue para instalarla. Ok, ya tenemos el archivo en nuestro sistema de directorios del terminal y pulsaríamos sobre el archivo APKS. Nos dice que no tenemos ninguna aplicación que abra este archivo y le damos a buscar. Y vamos a instalar esta aplicacioncita que se llama Split. Le damos a instalar y esperamos a que termine de instalarse para abrirla. Le damos a abrir y le decimos instalar APKS. Le damos selector de archivos interno, le decimos permitir y aquí vamos a nuestra localización. Vamos a download y le damos a NES EMU APKS y le damos a seleccionar. Le decimos instalar, vamos a ajustes a decirle que permitamos instalar aplicaciones de esta aplicación, le decimos que sí, volvemos hacia atrás, le decimos instalar y ya quedaría instalada. Si le damos a abrir, como veis ya se abre la aplicación de una. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Pues podemos seleccionar en las opciones ajustes de vídeo, yo no os recomiendo tocar nada, ajustes de audio tampoco os lo recomiendo, ajustes de sistema tampoco os lo recomiendo, en FilePaths tampoco hay nada que hacer y en GUI y en beta testing tampoco. Por lo tanto, a ver, si queréis jugar con las opciones podéis hacerlo, pero este emulador os tiene que funcionar en vuestro terminal sí o sí. Si no os funciona en vuestro terminal es que tenéis una auténtica chatarra. Ahora bien, ¿cómo cargaríamos las ROMs en este emulador? Le daríamos a Open Content y dice que no se ha seleccionado ningún archivo de ROMs. Lo primero que vamos a hacer va a ser descargar las ROMs de nuestro Mega Download y las vamos a copiar en un directorio dentro del terminal. Vale, una vez abierto en la aplicación de Mega le damos a descargar y ya se pondrá a descargarlo. Esperamos a que termine de descargar y las copiamos en un directorio. Ok, ahora abrimos la aplicación RAR. Si no la tienes instalada, instálala y la abres. Te vas al directorio donde se ha descargado el archivo, que suele ser download. Y aquí tenemos nuestro archivo ROM NES. Le das al iconito donde sale la flecha hacia arriba y seleccionas la carpeta donde quieres que se copie. Yo lo dejaría en el raíz y le pondría /NES. Le damos a aceptar y ahora se extraerán todos los archivos. Vale, ya tenemos todas las ROMs copiadas y ahora vamos a cargarlas dentro del emulador. Vale, tenemos abierto el emulador, le decimos Open Content y pinchamos sobre la espita de esta izquierda y le decimos Browse for Folder. Vamos a buscar nuestro directorio NES. Aquí dentro del raíz vamos a NES, la carpeta ROM NES y le decimos permitir acceso. Permitir y ya tenemos todas nuestras ROMs cargadas en el emulador. Este emulador parece muy sencillo, pero la verdad es que da mucho gusto. Ahora voy a conectar el mandito de la PS5 al móvil para poder probar algún juego. Ok, ya tengo el mandito conectado al terminal móvil, como veis. Vale, y una vez conectado el mando vamos a configurarlo en el emulador. Le damos a Key Gamepad Input Settings y le decimos Autodetect. Le decimos Set Gamepad Keys. Arriba, arriba. El Select, el Start, la A y la B. El turbo no se lo voy a setear, la verdad. Y yo creo que con esto ya estarían nuestras teclas seteadas en nuestro mandito. Vamos a probar el Super Mario Bros. 3 a ver qué tal se comporta. Le damos a Open Content. Bueno, ya tenemos nuestro Super Mario Bros. 3 y ahora vamos a jugar un poquito para que veáis cómo funciona. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es configurar vuestro emulador de NES en vuestro terminal Android. Coméntame ahí abajo qué te ha parecido el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!